Acá los abonados se venían desconectando. Yo me levanté a perder mucho tiempo. O sea, es antinatural levantarse a perder. Vos te levantás a trabajar para ganarte el sustento. Y otra cosa es levantarte para perder y cada vez trabajar más. Que fue lo que me pasó a mí en 4 años. Y siempre de forma muy... O sea, había que poner el pecho a las balas. Pero yo no tenía la capacidad económica para poder resolverle la situación a esos empleados, que eran mi compromiso que teníamos allí. Mi papá había fallecido, mi mamá estaba viva. Entonces había que cerrar la radio, porque los números no daban más. Los gastos seguían siendo lo mismo. El automóvil en la calle, el batimóvil en la calle con la escalera, el empleado, bueno, reparando las líneas. Bueno, y todo eso ocasionaba un gasto que era lo mismo a cuando yo tenía 1.500 abonados, a cuando había llegado a esa situación que ya tenía 500 abonados. ¿No es cierto? 700 abonados y veníamos, y todos los días llegaba: Roberto, hay que desconectar 4, Roberto, hay que desconectar 5, Roberto, hay que desconectar 10. Porque iba el controlador y le decía: no quiero más, no, sáquemela a la radio. Por más que yo cobraba en ese momento 3 pesos, no era nada, pero la gente escuchaba FM, que era grandiosa. Yo no tengo por qué decir una cosa por otra, ni tampoco yo sabía, por eso decía, de que los cambios no solamente son políticos, sino que los cambios culturales se dan a través de los avances tecnológicos. Claro que sí. Entonces uno ya preveía que todo este tipo de cosas iban a suceder. Entonces así fue. Primero se fue la chica que estaba trabajando allí, se casó. Digo, váyanse buscando otro trabajo. Entonces la reemplacé yo. El otro chico se fue a Belville y entró en la policía. El otro chico que se fue, ingresó en la municipalidad a trabajar. Y el último, entró a trabajar en la Serenísima. Bueno, ya cuando se fue el último, yo le puse llave. A todo esto, el que se iba lo reemplazaba yo. Claro. Iba reemplazándolo yo, o sea que cada día más horas de radio. Más radio. Y más estar allí, y bueno. Yo lo hacía con mucho cariño porque al mismo tiempo estaba mi mamá viviendo en la casa de mi papá, ¿cierto? Yo estaba viviendo en el barrio Integral. Eran 20 cuadras y de vuelta. Y bueno, pero era un sacrificio importante. Era así, el asunto era cerrarlo, y que, porque nosotros no estábamos en condiciones inclusive de juicio laboral no nos iban a hacer. No, pero tampoco queríamos dejarlos sin trabajo. Seguro. Hasta que ellos encontraran su trabajo. Seguro. Y gracias a Dios se fueron bien, se fueron con buen trabajo. Y bueno, cuando se fue el último empleado, yo le puse llave. Y ahí se terminó la historia de la RC1 Radio Cable Canals, 45 años de historia. ¿Qué habrá sido ese día, Pilín, no? Fue un domingo sobre el final del mes de julio, un domingo fresco, frío. Y bueno. Tener que ponerle fin a un montón de cosas. Sí, casi sobre el fin de mes. Yo hubiera esperado a lo mejor 4 días más, cumplimentaba el mes y podía cobrar ese mes a los abonados. No dio para más, ya estaba ahí. Bueno, llegó ahí. Pilín, hoy antes de comenzar la nota, yo también te decía, volviendo al tema y hablando de tu papá, que vaya, si fue un personaje aquí, ¿no? Y muy querido y muy respetado también, claro. Que no lo conocía a él. Y yo te decía que en un momento, no sé a qué había ido yo a la radio, porque era no sé, habría tenido 14, 15, 16 años, no sé. Y justo me lo encuentro a tu papá, y no sé de qué nos habremos puesto a hablar, y tu papá me mira y me dice: vos sos así, así, así. Sí. Y bueno, y me describió un montón de situaciones, claro. Y un montón de cosas. Y siempre me acuerdo de eso, y bueno, por eso te lo comento a vos. Y vos me diste una respuesta a esto. Vos me dijiste que tu papá era... Claro, mi papá, cuando estaba viviendo en Buenos Aires, él era de la Sociedad Teosófica de Buenos Aires. A ver, explícanos un poquito. Y se dedican al estudio de las religiones. Y Teo, Dios, Sofía, estudio.
Por eso mi papá era muy amplio en el sentido de que si cualquier religión que iba y le pedía un espacio a la radio, mi papá se lo daba. O sea, no era la radio de Canals exclusiva de los católicos apostólicos romanos, sino que había evangelistas, testigos de Jehová y la iglesia de la séptima trompeta, no sé. Pero el asunto era de que mi papá respetaba todas las religiones. Eso a él le había abierto mucho la mente y tenía un concepto realmente muy poderoso de Dios, ¿no? Después, no obstante, él cuando viene acá termina siendo segundo jefe en la fábrica Mañasco, en la planta de expedición. No era poca cosa, porque la fábrica acá tenía 400 empleados y todo lo que era la distribución de quesos hacia el país se hacía de Canals. O sea, de acá salían todos los camioncitos para todo el país a repartir quesos. Entonces, estar en la planta de expedición era un puesto muy delicado, porque era mucha responsabilidad. Y era el que cuidaba los quesos, ¿no? Seguro. Ya te digo de paso, yo no sé lo que es un pedacito de queso, no. ni de dulce de leche que mi papá hubiera traído a la fábrica, ¿no? Porque así eran, ¿no? Así eran. Inclusive el hecho de haber sido segundo jefe en la planta de expedición, estaba don Mario García Lupo, que realmente fue una persona muy querida también por mi papá, en los cuales los dos eran personas muy, por demás de honestas, ¿no? Digamos, ¿no? Porque ya que no lleve ni siquiera un pedacito de queso. Sí, bueno, pero era así, ¿viste? Era así, ¿cierto? Era así, ¿no? Y bueno, y el hecho de que él estuviera allí, evidentemente tenía que conocer a las personas, ¿no? Y bueno, y tenía eso de conocer a las personas. Ese don. Sí, digamos que tenía esa particularidad. Capacidad. No obstante, él antes de eso tenía un bar con billar, porque él viene de un pueblo de acá cerca de Melincue, que la estación es San Urbano, Carreras, el pueblo de Carreras. Ese pueblo de Carreras, de ese pueblo, mi papá trae a don Augusto Rossetti para hacer la banda popular municipal de Canals. O sea, antes de la banda del Toto Fabro, hubo una banda en la cual estudió Risonelli, la Chigalucci, los hermanos Gil, el Banana Díaz, gente que ha fallecido, ¿cierto? Ahora, qué importante todo eso, Pilín, para el avance de Canals, ¿no? Claro. Mi papá ya estaba viendo... Estaba de intendente el doctor Lagos, cuando forma acá en Canals, en el año 1960. Yo tenía 7 años, estudiaba clarinete en la banda. Claro, ahí donde está el taller de Rolo Samosa, sí. Ahí había una tienda que se llamaba Los Vascos. Bueno, ahí en ese lugar antes había sido un taller. Así que vos también formaste parte de la banda. Sí, con 7 años no alcancé a ejecutar en la banda porque era muy exigente el maestro Augusto Rossetti. Vos tenías que saber primero música, solfeo, y después te daba el instrumento. Y te aburría un poco por ahí a esa edad. No, tocar. No, viste, porque se da que en esos años también él se va. Tuvo 5 años y después se fue. Ajá. No pudo arreglar la parte económica. Hacía muchos sacrificios este hombre, porque este hombre era italiano, amigo de mi papá, vivían los dos en Carrera, mi papá era de Carrera. Y bueno, ahí está el tema, ¿no? De que ¿y vos, Pilín? Ahí sí ve la política, lo económico, bueno, ¿Cómo influyó? Como influyó que se fuera también la escuela técnica nacional, ¿no? También. Entonces, Pilín, ¿y vos eras partícipe de alguna manera de todo eso que iba generando claro. tu papá y de lo que se iba haciendo tanto con la banda, como con la fábrica de envases de cartón? La fábrica de envases de cartón, con la radio, con todo eso, claro. Vos también ibas claro. a ser Otra de las cosas que mucha gente no sabe, mi papá fue el fundador
de las fábricas de envases de cartón. Y todo esto surge por el hecho de que mi papá se llevaba muy bien con los empleados de Mañasco. O sea, todo esto, Mansilla, el Vasco Vikendi, el Lali Tifner, sí. Bueno, y me olvido muchos, ¿no? Se llevaban muy bien ellos como empleados y mi papá como jefe de ellos. Y entonces les propone, dice, ¿qué les parece si hacemos algo, aparte de trabajar en la fábrica, hacemos algo más? Algo extra. Algo extra, porque ya se empezaba a implementar gastos extras que antes a lo mejor no estaban, ¿cierto? Que no influían, ¿no? Bueno, y ahí es que funda Cancor Sociedad Anónima. En esa Cancor Sociedad Anónima, todo Canals fue socio. Todo Canals. Fue grandioso. Fue algo que primero se inició con una distribuidora de vino de Grafinia, de Santiago Grafinia de San Juan. Tenía un vino muy conocido que es el Colón, ¿cierto? Pero antes que ese, el más conocido era el Sumuba, que era un vino de mesa, el Cuyo. Bueno, el Sumuba, el Cuyo, el vino Mistela, se lo vendíamos al cura, el vino Mistela en Dama Juana. El vino dulce. Claro, el vino Mistela Misal. Él tenía vinos espumantes, el Tupelí, que era un vino espumante. Bueno. Y todo ese tipo de cosas hizo de que en la esquina que está... ¿Viste dónde están los escritorios de boleta? Sí. Bueno, ese era el patio de la fábrica. Arrancaba de ahí. Sí, después ahí se hicieron casas. Sí. Pero ahí había un edificio que antes había estado otra bodega del pueblo y se había ido a media cuadra más allá. Claro. Chiarello con su bodega. Sí. Había estado allí. Entonces se fue a su propio local y bueno, esa esquina allí era de don Atilio Guacione. Don Atilio Guacione era escribano y al mismo tiempo tenía una compañía financiera que se llamaba Arcoiris. O sea que para manejarse con una sociedad anónima, estaba conformada por un directorio, mi papá era el presidente del directorio, o sea que estaba en la fábrica, en la banda. Bueno, y antes con Río habían hecho el Club Belgrano, el Club San Martín. Claro, era muy activo. Era muy activo, era una cosa. ¿Viste el edificio que es de Lupo frente al Cine Cervantes? Sí. Bueno, ese fue el Club Belgrano. Antes que fuera inclusive la escuela, y después una panadería que era de Marión. Atrás estaban las canchas de básquet. De básquet estaban ahí atrás. Que eran del club sí, que después fue el Banco Asiso. Claro, sí, ahí estaba el club Belgrano. Bueno, después, ¿viste dónde vive Ríos? Sí. Bueno, si vos prestás atención, a lo mejor la gente presta atención, toda su casa está edificada dentro de lo que fue una cancha paleta. Ah, mira. Bueno, o sea... Era la cosa que nos están claro, enterando. Pero es cuestión de... Claro, ¿viste? Hay cosas que la gente no sabe, pero así, bueno, te hablo de los canteros de la calle Córdoba, del club allá, del club San Martín, ¿cierto? Bueno. Y me nombrás este club Belgrano también. Claro, bueno, todo este tipo de cosas. La banda. Bueno, lo que era la sociedad italiana. Era espectacular todos esos años, ¿no? Bueno, la sociedad española, grandiosa, ¿cierto? Bueno, todo ese tipo de cosas. Bueno, la tecnología hizo todo ese tipo de cosas. Bueno, no sé cómo veníamos con el tema, que nos distrajimos.